Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a este que es un simposio que le hemos denominado El valor del bosque, la primavera a través de los siglos. Tengo el gusto de presentar al maestro Otto Chondube Baumbach, quien estará participando, presidente honorario y vitalicio de esta Benemérita Sociedad de Geografía. El doctor Sergio Guerrero Vázquez, jefe del Centro de Estudios de Zoología dentro de la Universidad de Guadalajara, y la maestra Citlali Curiel Balzaretti, profesora y becaria CONACYT, maestra en Ciencias de la Salud Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Me voy a permitir señalar algunas de los datos más relevantes respecto a lo que es la trayectoria de cada uno de nuestros invitados. Bueno, voy a iniciar con el arqueólogo Otto Chondube. Él es arqueólogo y tiene una maestría en antropología en la Escuela Nacional de Antropología. Es investigador en el Museo Nacional de Antropología. Está adscrito en el Centro INA Jalisco, donde continúa laborando como profesor investigador, y es profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2014. Él es una persona que ha estado muy activa desde hace ya varias décadas en este trabajo precisamente de lo que es la antropología y la arqueología. Algunos de los reconocimientos que tiene es la medalla Rafael Ramírez, la medalla Ignacio M. Altamirano, el premio Jalisco en Ciencias, el premio Sarquís Humanidades, y una de las cosas interesantes también dentro de su trayectoria que realiza es miembro durante varios años del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro también del Consejo Asesor de la revista Arqueología Mexicana, entre otras múltiples actividades. Bueno, él tiene varios de los trabajos que realiza, es precisamente una referencia importante para el conocimiento de las culturas prehispánicas de Occidente, todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional. Cuenta con algunas publicaciones, entre ellas algunas de las más relevantes que cabe señalar: es La evolución cultural del occidente de México, Arqueología de la cuenca de Sayula y el sitio de La Peña, transformaciones socioculturales en la región de Sayula. Y bueno, una de las últimas cosas que cabe destacar también es que una de las salas del Museo Regional de Guadalajara lleva su nombre y fue recientemente también nombrado presidente honorario en este año por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar también al doctor Sergio Guerrero Vázquez. Él estudió licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias dentro de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Ciencias con manejo de la vida silvestre por la Universidad Autónoma de Nuevo León, misma institución donde obtuvo también un doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Ecología. Él es una persona que ha estado trabajando ya bastantes años en esta área de ecología, pero enfocado, sus áreas de especialización son la conservación de mamíferos dentro de esta gran área de ecología. Bueno, actualmente se desarrolla como profesor investigador dentro de lo que es la División de Ciencias Biológicas en la Universidad de Guadalajara, y es una de las personas que ha estado investigando de manera importante lo que es precisamente la presencia de mamíferos en el bosque de la primavera, y agradecemos también el hecho de que esté en este espacio compartiéndonos algunas de las experiencias sobre este bosque. Bueno, la maestra Citlali Curiel Balzaretti, ella es licenciada en Biología en la Universidad de Guadalajara y también estudió una maestría en Ciencias de la Salud Ambiental en la misma universidad.
es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su trabajo de investigación en el que ella ha estado desarrollándose es precisamente sobre indicadores de salud ambiental desde un entorno saludable para la prevención de muertes prematuras en el área metropolitana de Guadalajara, el impacto de la pobreza en salud en el área metropolitana de Guadalajara y, por otro lado, también el papel o el rol que ha jugado el Bosque La Primavera como un área natural protegida en la reducción de muerte prematura en esta zona metropolitana de Guadalajara. También tiene una trayectoria de haber participado en una empresa que se llama Boehringer Ingelheim Vetmedica por 10 años como coordinadora de aseguramiento de calidad. Entonces, gracias también, Citlali, por estar aquí con nosotros y compartir estos hallazgos que son tan importantes en este contexto que hablaba el doctor recientemente sobre la importancia de cómo las áreas naturales protegidas o las reservas de la biosfera, cambiar ese paradigma de cómo nos protegen y no solamente protegerlas a ellas, sino que cambiemos un poco esa concepción y quizá le podamos significar o dar un mayor valor en términos de la importancia que estos ecosistemas tienen para la salud de la población y para el bienestar, pero también como parte de un patrimonio natural en el cual se puede sustentar y es básico para el desarrollo de un territorio. Bueno, sin más, voy a dar la oportunidad. La dinámica que vamos a seguir es que cada uno de nuestros expositores pueda presentarnos el trabajo que está programado para esta sesión. Ay, se me perdió la hojita. Y voy a decir el nombre, no sé dónde lo dejé, el nombre de cada una de las presentaciones y vamos a dar un espacio en alrededor de 25 minutos para que haya oportunidad, si ustedes tienen a bien, de algunas preguntas y comentarios, intercambio con parte de los participantes. Bueno, el maestro Otto Chondube Baumbach va a estar presentando Identidad de Jalisco y el Bosque La Primavera. El doctor Sergio Guerrero Vázquez va a hablar sobre la relevancia del Bosque La Primavera como refugio de fauna y su importancia para América, y la maestra Citlali va a estar presentando Bosque La Primavera y salud humana en el área metropolitana de Guadalajara ante los cambios globales. Si tienen a bien, podemos pasar adelante y cada quien hace su presentación y los demás lo escuchamos, y yo cuando falten 5 minutos les hago una señal ahí discretamente, nada más me voltean a ver para muchas gracias. Entonces los invito a pasar. Bueno, antes que nada, pues dar las gracias por esta invitación, y mi participación será más o menos presentar algunas características de la región conocida con el nombre de La Primavera en un sentido más amplio y desde el punto de vista de la arqueología. Entonces, ciertamente los años han corrido y Guadalajara ha ido creciendo cada vez más, y los habitantes que la conformamos ahora nos hemos ido distribuyendo sobre un área más amplia, presionando más sobre las regiones vecinas y también con las tecnologías actuales que son distintas a las del pasado. Entonces, son simplemente algunas ideas y yo muestro algunas fotografías de mis recorridos por la zona. No se refiere nada más a La Primavera, sino a la región vecina, a la región de Guadalajara, marcada sobre todo por las connotaciones de tipo volcánico que existen en la región, de las cuales una de las principales es el Cerro Tequila, que también da
forma al paisaje local. La siguiente. Esta foto no es de nuestra región, es de la región de Los Azufres en Michoacán, donde sí se ha explotado el medio subterráneo que se existe ahora en la primavera y que se sigue pretendiendo llevar a cabo como una especie de usar otra energía alternativa. Este es el caso de un geyser. Aquí ya la Comisión Federal de Electricidad tiene plantas y han modificado el ambiente, y también se ha hablado mucho en nuestra región de cómo este ambiente fue medio cambiado, o por no cambiarlo se ha decidido quedarse en determinadas circunstancias. Seguimos. Una de las visiones principales es el concepto de Jalisco, cuyo glifo lo vemos ahí a la derecha, de una eminencia con puntitos que implica la piedra pómez tan abundante en la región y el ojo lloroso. De hecho, Jalisco viene el nombre de la palabra jal o xale, la arena volcánica que caracteriza fundamentalmente toda la formación del Valle de Guadalajara. Seguimos. Aquí tenemos una aproximación donde vemos el ojo y la arena xale, que en mi tiempo pues explotaba, y la gente local que vivía en esta área periférica de Guadalajara, la que tenía escasos recursos, la recolectaba y nos la vendía para que nosotros limpiáramos los trastes de cocina. La siguiente. Empezamos a conocer esta región por las narraciones hechas a finales del siglo XIX, más o menos 1800 y tantos, cuando aquí se sufre una serie de temblores y el gobierno estatal pide una comisión que explore la región donde estos fenómenos, al parecer, dieron su presencia. Entonces, lo que vemos ahí nosotros es el recorrido que hacen los científicos mexicanos, algunos de ellos miembros de la sociedad, de Guadalajara hasta la región del volcán de Nayarit. También la anterior pues está refiriéndose a Jalisco, que es el nombre de nuestro estado, pero originalmente es el nombre de una población nayarita que da después el nombre a nuestro estado. Entonces aquí tenemos ese recorrido hechos por esta comisión científica, donde en la foto siguiente, la vemos ya la posición de Guadalajara y el Cerro del Coli y la descripción que se hace de estas regiones en que pues se describen los mantos de piedra, la pómez, y aquí hay una descripción de Longinos Banda, un poquito, no de Longinos Banda, sino el Longinos que acompañó a la misión DCC, que fueron hasta California. Él pasó por esta región y describe, y a él se le ocurre que va a hacer o se puede hacer una fuerte fortuna fundiendo la obsidiana de esa región con los bosques de la región, etcétera, etcétera, cuando sabemos que si sometemos a la obsidiana a fuego, pues se convertirá en piedra pómez, no en vidrio. Seguimos. Entonces, toda la región está ocupada por capas de jal. Creo que todos ustedes las conocen al ver cualquiera de las exploraciones que se hacen. Y en la época prehispánica, ahí vemos la silueta de una tumba de Tiro, encontrada accidentalmente, pero se ve el corte a la izquierda de entrada y luego la cámara con estas áreas donde las gentes del lugar empezaron a saquear la tumba. Seguimos.
Este tipo de tumbas se da sobre todo en las cercanías de Guadalajara, en un lugar conocido como es la zona de Tabachines, y también en la zona del viejo hospital civil, donde también se describe una de las primeras tumbas encontradas por los antiguos habitantes de la ciudad de Guadalajara. Es decir, la tumba se excava en este material poroso, la jal, y ahí se colocan los muertos. ¿Seguimos? El hallazgo más reciente lo pueden ahora ir a gozar al Museo Regional de Guadalajara, donde están los hallazgos hechos en la zona de Huitzilapa, cerca de Magdalena, y ahí la cámara pues está también excavada en tepetate, pero en este caso tepetate con jal, esta variante de material volcánico junto con obsidiana. ¿Seguimos? Entonces, la región en la época antigua fue muy trabajada por los antiguos habitantes, trabajando sobre todo la obsidiana. En este caso presento una serie de rasgos de obsidiana que se obtienen en la zona y ornamentos muy propios de esta región y que superaron lo logrado con estos materiales en otras partes. Estos son discos de obsidiana hechos por lasqueo, simplemente por golpes sobre la piedra. Otra. Aquí vemos los discos, vemos las ondas de golpe en la obsidiana. O sea, es todavía una época en que el hombre no conocía los metales y la obsidiana es la base fundamental de su economía, en el sentido de hacer instrumentos de corte o en este caso instrumentos de adorno. Seguimos. Tengo en mi haber el haber descrito la forma en que estos objetos se obtuvieron y lo que hace el uso de un núcleo. Seguimos a la siguiente. La parte superior de que el eje se va girando para golpear en distinto ángulo, lo que nos da ondas de golpe distintas en una cara u otra del edificio, cosa que es distinta a lo tradicional de obtener las lascas para hacer las navajillas. Seguimos. Otra más. O sea, una gran cantidad de formas. También los teotihuacanos tuvieron este tipo de instrumentos o de objetos, pero nunca llegaron a la categoría que se llegó en la región del occidente de México, donde se dan las primeras evidencias de obsidiana trabajada también, tanto por golpe como por inicios de pulido. Otra más. Otra más. Entonces, con estas formas se hacen una serie de ornamentos que son característicos de la zona, como estas gargantillas. Seguimos. Este es el otro tipo de objetos de cerámica, de obsidiana, que es lo que yo llamo sacar los objetos en una forma longitudinal, golpeando los núcleos desde una sola dirección, y se obtenían las navajas para hacer instrumentos de corte o puntas de proyectil. La siguiente. Normalmente lo tradicional en la región es el paisaje agavero, otra de las tradiciones de la zona, con los cuales se obtiene. Hace poquito tuvimos una reunión sobre si hay destilación o no prehispánica. Todavía no se decide, la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo en que haya habido, pero en la región siempre se explotó mucho el maguey. Entonces, la región de la Primavera es un área de suelos un poquito difíciles de
usar. Son suelos relativamente pobres y se aplican sobre todo al cultivo de el maguey, que ya en la época posthispánica se maneja para la bebida alcohólica. En la época prehispánica es simplemente una obtención de azúcares y una obtención de fibras. Seguimos. Evidencia de la explotación de este recurso la tenemos desde los inicios de la era cristiana, en donde lo que ven ustedes ahí es una mujer con una jícara en un lado y su acocote o instrumento para sorber el líquido de los magueyes. Seguimos. Y el famoso mezcal, que en este caso la palabra mezcal se da no a la bebida, sino a la cabeza tatemada de el maguey, que es un productor de azúcares importantes que no existían en la época prehispánica, porque la caña de azúcar u otros elementos aparecen después por importación. Pero en la época prehispánica, pues una forma de obtener azúcares dulces era a través del cocimiento de las piñas del maguey. Seguimos. El tipo de tumbas de determinado momento se cambia a lo que llamamos después las tumbas de caja, como las encontradas en el cementerio de Belén. No sé si ustedes noten el corte que se hicieron los indígenas ahí sobre las capas de toba para poner sus entierros. Seguimos. En la parte inferior. Los entierros son distintos en que el muerto es tapado directamente por tierra y no quedan en las cámaras. Seguimos. Y este es el tipo de, ¿cómo se llama?, de recipiente que se hace para esos momentos. Entonces, en las cosas que se van encontrando son cosas que nos van dando cambios a través del tiempo, y normalmente podemos hablar de las descripciones que hacen del terreno, las consideraciones y cómo el área que se anota ahora como de la primavera es un área hasta cierto punto marginal, con una ocupación esporádica que ahora, con la explosión demográfica, se ha visto ya afectada por nuevos pobladores. En la época prehispánica, el área de la primavera no tiene propiamente una población amplia, sino son gente que se dedica a obtener productos de tipo bosque. Tenemos ya en la época colonial la venta del astillero y cosas así. Estos lugares que a uno le dicen, bueno, astillero, pero la palabra astillero era porque se obtenían astillas de madera que eran traídas a la ciudad como combustible. Actualmente el combustible es otro, pero en la época antigua todo lo que necesitó la ciudad, generalmente de combustible, iba de estas regiones a la región capitalina. Tenemos también el hallazgo, ya en época que no sabemos exactamente la fecha, de un cuanat, es decir, una galería filtrante para obtener agua, que es la misma forma que también tuvo el promotor o antecesor del CIAPA en Guadalajara, ¿cómo se llamaba Pedro Buceta, ¿no?, haciendo estas perforaciones para obtener el agua a niveles que ahora también todavía podemos explotar. Nos estamos quejando de que a Guadalajara le hace
falta agua. El agua de determinada época llega aquí a través de mantos que llegan a Chapala, etcétera, etcétera, pero en la época colonial fundamentalmente eran las galerías filtrantes. Ahora nos quejamos de que estamos haciendo un paso a desnivel y nos sale agua, pues hay que ver en cómo la usamos. El hecho de la madera, hay que ver que ahora el combustible es otro y ver cómo lo usamos, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño trabajo simplemente muestra cómo se usó el área en la época prehispánica y cómo se empezó a usar en la época posthispánica, en donde tenemos los asentamientos como Santa Ana de los Negros, que algunos pobladores eran de ese origen, o otros ya mestizos, que explotaban la madera de la región, pino, encino, etcétera, para traerlo a la ciudad. Ahora pues están las ideas de hacer el uso de los mantos subterráneos. Tenemos los hallazgos ya conocidos de tiempos pasados de los arroyos de agua termal como un área de ayuda para la salud de los pobladores, pero la mayoría de los tapatíos estamos ignorantes de lo que se hace en esta región y lo que se llama ahora un área de salvaguarda, que antes era como un lugar destinado nada más a servir a la urbe y se limitaban los usos. Ahora lo principal es que también la población actual tenga un uso de los recursos y una participación directa en ellos. Yo siento que el problema principal actual es el matrimoniar los distintos intereses que se dan en la región y hacer que formemos una mancuerna en que salgamos con beneficios nosotros y también con beneficios quienes viven en la región. Por ahora no creo que sea conveniente que avance más. Mis trabajos tienen una serie de datos, pero dentro de ellos están estas cosas que encontraron estos exploradores y cómo lo vieron en un principio y cómo se usó esto por la gente de Guadalajara o de la zona conurbada, que ahí donde ustedes me ven, pues ha cambiado muchísimo. Desde que yo era joven y salía a la región de Mazamitla o salía a la región de la propia Primavera o salía a la región de Tequila, etcétera, etcétera. Entonces sí he visto cómo ha ido cambiando las cosas. Entonces es tanto de cambios tecnológicos que se pueden aplicar a la zona como cambios que trae la gente que ha venido de fuera y que ya no es nada más la que viene aquí. Uno de los problemas mayores, a mi modo de ver, es cómo casar los distintos intereses de gentes de un medio y de otro, cuando a veces ni los partidos se ponen de acuerdo de cómo manejar el futuro de nuestro país. Por ahí me quedaría yo, no creo conveniente ampliarlo más. Gracias. Bien, antes que nada, es para mí un honor estar en este recinto y agradezco mucho la invitación que me hizo el doctor Arturo Curiel para estar con ustedes y compartir algunas cosas de lo que hemos venido haciendo en el Bosque de la Primavera
Y de la misma manera agradezco todas las atenciones que la doctora María Guadalupe Garibay ha tenido para poder estar con ustedes. Bien, lo que les vengo a comentar básicamente ha sido un trabajo que hemos venido realizando en los últimos 10 años, más o menos, dentro del Bosque La Primavera. Y para tal propósito me he formulado algunas preguntas que van a ser el hilo conductor de la charla. La primera de ellas es: ¿cuál es la importancia del Bosque La Primavera como refugio de fauna? La segunda está referida sobre qué especies notables, relevantes e interesantes se encuentran dentro del Bosque La Primavera, y un poco la idea de cuál es el estatus de sus poblaciones. Esta segunda pregunta es un trabajo bastante interesante desde mi punto de vista, que hemos venido desarrollando de la mano de una serie de organizaciones civiles y la gente del Centro de Estudios en Zoología, junto con otras personas de laboratorios del centro universitario. Y por último, quiero abordar esta pregunta: ¿qué problemas enfrenta el Bosque La Primavera para mantener la riqueza de fauna? En ese sentido, hay algunos planteamientos que están de la mano de la pregunta previa y que quiero poner a su consideración. Bien, el primer aspecto relevante dentro de la charla está ligado con la relevancia del Bosque La Primavera. Y de cierta forma ya hay una serie de trabajos que se han venido desarrollando en los cuales se han establecido o se han señalado, se han utilizado algunos criterios ligados al establecimiento de la relevancia de ciertas áreas en función de varios criterios. Algunos de ellos son estos: primero, en función del número de especies; segundo, concentración de endemismos; tercero, especies en riesgo, especies raras, distribución de especies, y en particular en ese aspecto han hecho mucho énfasis sobre aquellas especies que tienen distribuciones restringidas o limitadas. También se ha hecho énfasis en aspectos relacionados con el sitio en sí mismo, y en este sentido se ha hablado de heterogeneidad de hábitat y se ha hablado de integridad biológica o naturalidad o estado de conservación. Básicamente la referencia en función de lo que hasta ahora tenemos lo vamos a tratar de establecer sobre todo con los dos primeros puntos: riqueza de especies y concentración de endemismos. Y bueno, van a notar en la charla que está un tanto sesgado hacia los mamíferos, que es el grupo que en lo particular yo trabajo. A partir del año 2000, el primer elemento de referencia que tenemos de integración de información del Bosque La Primavera es el plan de manejo del área de protección de flora y fauna La Primavera, en el cual hay una serie de datos que llaman la atención. Por ejemplo, se citan 7 especies de peces, 19 de anfibios y reptiles, 135 de aves y 29 de mamíferos. Posterior a este año, se generaron, y fue más o menos en el 2005 cuando se empezaron a generar una serie de productos en los cuales se buscó integrar la información de lo que era la riqueza biológica del área natural. Esta información, junto con otra generada por parte de personal del OPD y algunas otras organizaciones, nos permitió aproximarnos a una nueva imagen de lo que era la riqueza biológica del Bosque La Primavera. Y me gustaría que pusiéramos especial atención en estas barras azules, que son las que básicamente refieren los datos nuevos que se tienen del Bosque La Primavera. Por ejemplo, hay ahora 10 especies de peces registrados, 17 de anfibios y 39 de reptiles. Tan solo de este grupo se tenían registradas 19 especies.
Y en el caso de aves se hablaba de 135 en el plan de manejo y actualmente se refieren alrededor de 205 especies. ¿Qué tan relevante es esto en un contexto estatal? Pues representa a estos peces el 8% de los continentales registrados en el último documento generado en el 2017, en donde se concentra esta información en el estudio de estado. De la misma manera, utilizando ese mismo documento, tenemos que el 35% de los anfibios están representados en el bosque de la primavera, el 26% de los reptiles y el 36% de las aves. De entrada, esto ya nos deja ver un panorama diferente al planteado en el plan de manejo. Bueno, aquí no aparecen los mamíferos porque justamente es ahora lo que me voy a referir de manera más puntual. Y para empezar hay que señalar que la zona, la región del bosque de la primavera, en donde está asentado el bosque de la primavera, ha sido una región en donde se han realizado una serie de trabajos previos, más o menos del 2000, 2003, aunque hay algunos del 97, en donde se ha intentado evaluar y analizar la relevancia de las áreas naturales en lo que se conoce como el eje neovolcánico. La razón ha sido porque el eje neovolcánico presenta una serie de características sumamente interesantes en función de su posición y partiendo de ello en el hecho de que alberga una gran riqueza propia. Por ejemplo, en el caso de mamíferos, se sabe que hay 13 géneros endémicos a México, de los cuales 12 de los géneros están registrados para el occidente del país. Entonces, de hecho, la región occidente está reconocida como la región más relevante en términos de número de géneros propios o únicos a México registrados. Entonces, de ahí que despierte esta región mucho interés para tratar de evaluar qué tan importante es el trabajo de conservación en términos de nuestras áreas naturales para representar esta riqueza biológica en esta sierra o en esta franja volcánica. De ahí tenemos, por ejemplo, en el 2003 este trabajo en donde se hace un análisis de áreas prioritarias áreas prioritarias para la conservación, pero hay algo que resulta interesante. Por favor, veamos que en el proceso de evaluación se integran 139 áreas, una de ellas es el bosque de la primavera, pero está ubicada en el lugar número 95. La ubican en el lugar número 95. No hay que perder de vista, por favor, que el trabajo fue publicado en el 2003. Es el lugar número 95. Pero lo más interesante es, si observamos los puntos referidos como elementos clave para tratar de hacer esta priorización de áreas, pues vemos que el bosque de la primavera no presenta ninguno. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Y quizás la respuesta es porque todavía no teníamos suficiente información como para que se recopilara o se recabara esa información y se pudiera integrar. Otro ejemplo, este es un trabajo del 2006 de Fuller y colaboradores, en donde hacen un análisis más o menos semejante y observamos aquí que está presente el área correspondiente al bosque de la primavera. Y obviamente el punto de partida de este análisis está relacionado con el hecho de la relevancia que tiene esta franja neovolcánica, pero tampoco la primavera es considerada en ninguna de las categorías porque la única información que todavía hasta ese momento existía, publicada, es la del plan de manejo. Y después viene otro trabajo realizado por Ceballos en el 2007, en donde también lo que podemos notar es que dentro de las áreas, bueno, aquí consideraron áreas reservas tanto tropicales como templadas, y observemos en esta lista que el bosque de la primavera no aparece. ¿Sí? Y otra vez no aparece porque los criterios utilizados, no había información que permitiera integrar esos criterios para poder hacer un análisis real de lo que pasaba con el bosque de la primavera. Entonces, esto para nosotros fue un elemento importante porque significaba o que
se había generado información pero no estaba publicada, o que realmente todavía no generábamos la información. Entonces, en el 2010 se empezaron a hacer una serie de trabajos por parte del Centro de Estudios en Zoología en Mamíferos. Previamente habíamos hecho algunas visitas, pero de forma sistemática empezamos en el 2010 de la mano de un montón de estudiantes. Una gran cantidad de estudiantes participaron en estos trabajos. Y la primera área que se empezó a abordar, el primer grupo que empezamos a trabajar fue murciélagos. Previamente un estudiante nuestro había hecho un trabajo con ratones para todo el estado de Jalisco y ya tenía un antecedente previo de lo que existía de roedores en el área natural protegida. Entonces nosotros decidimos abordar esta parte de murciélagos de la mano de la doctora Silvia Salapa, que es la especialista en este grupo. Y lo que empezamos a notar fue algo que nos empezó a llamar la atención. Primero, que en el Bosque La Primavera, en nuestros puntos de muestreo, empezamos a notar que había una parte muy seca que se reflejaba en la riqueza de especies y en las especies presentes, y otra parte húmeda justo en el otro extremo, que también se reflejaba en el tipo de especies presentes. Aquí teníamos especies, por ejemplo, ligadas a zonas más tropicales, ¿sí? Y con esta información, junto con otros trabajos previos y con estudios posteriores, se generaron estos dos trabajos. El primero de ellos fue este documento, que era una guía ilustrada, pero el segundo es este trabajo, este análisis que encabezó la doctora Silvia Salapa para tratar de reevaluar la importancia que tiene el área natural protegida como refugio y contrastarla justamente con otras áreas naturales en el eje neovolcánico. Y lo que nos encontramos fue lo siguiente. En este trabajo se compilaron 58 especies de mamíferos. Originalmente había 29, de las cuales hay que decir 3 nunca aparecieron. O sea, de ese listado de 29, 3 no aparecieron. Por lo tanto, nos quedamos con 26. Entonces, a esas 26 le sumamos las restantes que nosotros registramos y encontramos 58 especies, lo cual significa el 100% más de las especies originalmente registradas en el Plan de Manejo para el Bosque La Primavera. Cuando comparamos esta información con otras áreas naturales del eje neovolcánico, nos encontramos con esto. Ojo en la extensión. Y entonces, el Bosque La Primavera era una de las zonas con mayor número de especies de mamíferos. Y si ahora esta extensión la relacionamos con el número de especies, el número de especies de mamíferos presentes en el Bosque La Primavera era casi el doble de buena parte de otras áreas naturales en el país, y algunas de ellas del eje neovolcánico. Entonces, eso ya empezaba a dejar ver la importancia que el Bosque La Primavera tenía respecto a esta riqueza, y que quizás lo que pasaba era que en realidad no habíamos trabajado lo suficiente como para reconocer esa riqueza biológica. Bien, este es un resumen de lo que encontramos. Básicamente, dentro de ello, hay 27 especies de murciélagos, 14 de ratones, 11 especies de carnívoros, y este es un grupo del cual apenas tenemos un par de especies y que es muy probable, como está poco trabajado, este es el grupo de las musarañas, es muy probable que tengamos más especies en el lugar, ¿sí? Pero no lo hemos todavía trabajado. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que resalta? Pues este grupo, los murciélagos. Y la parte más interesante radica es que hasta el 2014, que se hizo la última publicación, nosotros contábamos con 58 especies. La historia no termina ahí. Después de un trabajo, porque originalmente empezamos trabajando con redes de niebla, posteriormente empezamos a involucrar la parte de bioacústica, y en la parte de bioacústica nos encontramos con que después del análisis de toda la información, como de 6 años o 7 años de grabaciones, ahora tenemos 34 especies de murciélagos y 49 géneros. O sea, se agregaron alrededor de 7 especies adicionales por un método
diferente. ¿Por qué? Porque hay especies que no las podemos capturar con redes. Entonces, de entrada, yo nos hablaba de la importancia que el bosque de la primavera tiene como un refugio de fauna, ¿sí? El punto complementario a toda esta información radica en el hecho de que dentro de este complejo de especies, de este número de especies, bueno, ahora tenemos 65 especies, ya no las 58. Este es un número actualizado. Dentro de este complejo de especies también nos encontramos con 8 especies endémicas a México. Hay algo que resulta bien interesante y que lo quiero mostrar aquí. Este ratón, si ustedes lo ubican, es como este. Es de este mismo género, pero hay una peculiaridad. No está nombrado, no tiene especie. Parece que es algo nuevo. No sabemos qué es, pero parece que es algo nuevo. Hay 1 o 2 ejemplares solamente que se colectaron en el sitio y es probable que sea una especie nueva para el bosque de la primavera. Entonces, este es un trabajo que no se ha retomado todavía, pero el biólogo Edgar, que es quien trabajó esta parte de ratones, lo etiquetó. De hecho, si ustedes checan el estudio de estado, aparece en el listado para Jalisco, así, como un Peromyscus sp del grupo Boyle. Posiblemente tengamos algo nuevo para el estado de Jalisco. Y, en particular, una localidad tipo en el bosque de la primavera, al menos en el caso de mamíferos, ¿no? La otra parte de la historia, y que voy a ir un poco más rápido porque el tiempo se nos va apretando, es justamente este trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años con la gente del Bosque de la Primavera y junto con otras organizaciones como Selva Negra, Biodiverso, Monitores Comunitarios y el mismo OPD, y junto con dos áreas del centro universitario, el Centro de Estudios en Zoología y el Laboratorio de Geomática. Y esta parte que estamos desarrollando tiene que ver con un estudio de carnívoros. Y bueno, no voy a detener mucho en estas cosas. Estamos utilizando cámaras trampa. Y las cámaras trampa en un principio las ubicamos en este polígono, que es el polígono que corresponde al gobierno del estado de Jalisco. La razón era muy simple para ubicarlas ahí. Lo que queremos es continuidad. Y no sabemos si alrededor otros propietarios nos iban a permitir darle continuidad a un proyecto que lo que buscamos es un monitoreo de mediano y largo plazo. Bueno, esta es la información que yo les voy a presentar aquí, es la primera etapa. Ahora ya iniciamos la segunda etapa, que acabamos de colocar las cámaras a principios de este mes de octubre, y lo que pretendemos es varios años hacer el mismo ejercicio trabajando de octubre hasta el mes de abril. Entonces, tener una idea de lo que está pasando en el tiempo con estos grupos. Y bueno, parte de nuestros resultados, no les voy a mostrar esto, están aquí. Los círculos más grandes hablan del mayor número de registros, y lo que empieza a emerger es que hay una especie de patrón bastante marcado en este centro del área, ¿sí? Y que bueno, ya lo van a ver más notorio. Tenemos 3 especies registradas. Estas son algunas de las especies que registramos. Evidentemente algunas muy conocidas para ustedes, como vacas y perros. Y créanme, la presencia de perros se puede convertir en un problema en el bosque de la primavera. ¿Sí? Pero bueno, esa es parte quizás de lo que vamos a poder ir evaluando en el tiempo. Bueno, zorrillos, mapaches, etcétera, etcétera. En general y de manera puntual fueron 3 especies las que nosotros registramos. Dentro de esas 3 especies, estos son más o menos los números. Lo que más encontramos fueron venados y jabalí, pero resaltamos en un color diferente la presencia de vacas y de perros. Y observen, por favor, que después de vacas y perros tenemos lince, tenemos tejón, tenemos puma, tenemos coyotes y 4 especies que aparecieron muy raras, ¿sí? O tenemos pocos registros, entonces las juntamos en un solo sitio. Y ya eso, de cierta manera, deja ver algunos detalles de lo que está pasando. Esto es lo que encontramos en el tiempo, y esta es parte de lo que usamos para entonces decidir que a partir de octubre hasta el mes de abril vamos a colocar nuestras cámaras. Vean que el mayor número de registros de especies lo tenemos concentrado en esos periodos. Entonces usamos esa información para poder darle sentido a los monitoreos de largo plazo. Esto es lo de ganado.
venado y pecarí. Y bueno, ahí resalta el color medio café de venado cola blanca. Esto es lo de puma y lince. Esa es una de las partes interesantes. Esa es parte de un trabajo para la obtención de grado de Atsiri, un estudiante que está aquí presente. Entonces podemos notar estas variaciones. ¿En dónde se encontró? Bueno, esta es la de ganado. Esta es la de venado. Esto es lo de pecarí. Esto es lo de lince. Y esto es lo de puma. Más o menos coinciden. Aquí la parte interesante es que posteriormente hicimos un ejercicio para ver qué variables explicaban la presencia de puma y de lince, y bueno, algunos resultados de lo que nos arrojó. Estas son las variables. Fueron estas para puma: variación en la orientación del terreno. Ojo con la presencia de pecarí está siendo un elemento que puede explicar o que explica la presencia de puma en el sitio, ¿sí? De tal forma es posible que el pecarí esté funcionando como un regulador, que el puma esté funcionando como un regulador de poblaciones de pecarí en el lugar, porque luego el pecarí está causando otra serie de problemas más hacia las zonas de cultivo. Y en el caso del lince fue la cobertura forestal lo que explicó eso. Y bueno, esto es parte de las imágenes de lo que nosotros nos encontramos en las cámaras trampa, con venados, con crías. Esto también resultó interesante. Pecarís con crías, aquí podemos ver una de ellas. Evidentemente la parte más llamativa, los gatos. Aquí están la presencia de puma. Y lo que más nos llamó la atención es la recurrencia de la presencia de puma en el lugar. Una hembra haciendo marcaje, lo cual nos indica que estaba en reproducción. De hecho, en ese mismo sitio encontramos también registros de macho. Por lo menos ya tenemos 2 pumas en el bosque de la primavera, ¿no? Asegurados, ¿sí? Y de lince también, en el caso del lince, en un momento encontramos hembra y macho, y después encontramos la hembra con 2 crías. Entonces, bueno, este es parte del trabajo que estamos haciendo con carnívoros, y enlazado con el trabajo de carnívoros, en 2 minutos que me quedan, les voy a tratar de mostrar algo que estamos intentando hacer, porque va de la mano con un proyecto que estamos denominando corredores biológicos. Lo que se está buscando es encontrar las vías de salida de estas especies, en particular de los gatos, hacia otras áreas. Hay una serie de elementos que se están utilizando como puntos nodales, y en particular esos puntos nodales en realidad son las áreas naturales que están alrededor del área de la primavera. Y para ello, bueno, este ha sido también un problema. Para ello estamos trabajando de la mano del doctor Raimundo Villavicencio y de un estudiante. Se están usando imágenes Landsat. Se hizo una delimitación a 35 kilómetros como una zona buffer alrededor del bosque de la primavera, justamente para tener una idea más clara. Por aquí está Cerro Viejo, para que nos ubiquemos, Tequila. Y están saliendo cosas bastante interesantes en un primer análisis. Por ejemplo, aquí está el paso hacia la zona de Ahuizculco, que es un sitio bastante interesante en donde la organización Selva Negra está trabajando en una serie de proyectos que pueden contribuir a evaluar ese corredor. Este es una imagen de altitud que también se está usando como variable. Este es topografía. Este es distancias a zonas urbanas como un elemento también utilizado, y este es distancias a carreteras pavimentadas. Y bueno, la parte de carreteras pavimentadas nos habla del problema que tenemos en el bosque de la primavera. ¿Sí? Está totalmente rodeado por carreteras. Un poco la intención es que cuando hagamos el análisis terminemos con esto, con estas líneas de corredores. De hecho, este es un ejercicio que se hizo para Sierra de Quila, y la conexión es con el bosque de la primavera. Acá está el bosque de la primavera, y esto es parte de las conexiones que ya se encontraron en la parte entre Sierra de Quila y el bosque de la primavera vía la zona de Ahuizculco. Entonces, ese es uno de los primeros corredores que ya se ubicaron.
a partir de un trabajo hecho en otra área natural. Bueno, a manera de conclusión, nuestra pregunta central ¿es relevante el bosque de la primavera como refugio de fauna? Alberga el 32% de los vertebrados de Jalisco. Mantiene 38% de las especies de mamíferos de Jalisco, de las cuales 12 son endémicas a México. En el sitio todavía se registran especies clave como el puma y el lince. Y si bien es cierto que la fragmentación es uno de los problemas principales en el bosque, consideramos que todavía hay forma de poder resolver una situación. Evidentemente, como ya se planteaba en las charlas previas, de la mano de la gente y de la mano de las organizaciones civiles, además del mismo gobierno, tanto municipales como estatal y federal. Bueno, estos son parte de las organizaciones que están convergiendo en este proyecto. Y mi agradecimiento nuevamente a la Benemérita Sociedad de Geografía por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación que se me hizo para participar en este simposio, en este seminario, perdón. Y bueno, les quiero presentar sobre un trabajo soy egresada de la maestría en educación de salud ambiental y bueno, parte de mi trabajo era que el bosque de la primavera como protector de salud en el área metropolitana de Guadalajara ante los cambios globales. Bueno, esta imagen se las quiero mostrar para que observen cómo está el área metropolitana de Guadalajara en relación al bosque de la primavera. Esta es una imagen satélite de Google Earth del 2016. Y bueno, un poco de lo que es, se decretó el bosque, la área de protección de flora y fauna de la primavera, se decretó en 1980, perdón, aquí está. Y la UNESCO en el 2006 incorpora esta área de protección de flora y fauna a la red mundial de la Reserva de la Biosfera. Bueno, el bosque de la primavera es una de las áreas protegidas más importantes que tiene el área metropolitana de Guadalajara en el occidente del país y porque es el pulmón del área metropolitana. Y bueno, a través de los años el entorno del bosque de la primavera ha sido afectado principalmente por condiciones climáticas extremas, pero también por impactos causados por el hombre, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, la contaminación del agua, el crecimiento expansivo que se tiene del área metropolitana, incendios forestales que han llegado a nivel de desastres, la tala de árboles, el sobrepastoreo y lo que son las visitas desordenadas. El bosque de la primavera es importante para Jalisco por los servicios que brinda a los habitantes del área metropolitana. También es muy significativo para México por su biodiversidad en los eslabones de los corredores de vida silvestre de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Y además es trascendental a nivel mundial por su geodiversidad. Principalmente tenemos el ecosistema de pino y encino. Aquí se puede observar en la imagen cómo están árboles de pino y encino en todo el paisaje del bosque de la primavera y lo que sería ripario, que principalmente es como la vegetación que está alrededor de los ríos. Bueno, el bosque de la primavera es la mayor infraestructura verde con la que cuenta el área metropolitana de Guadalajara. Y hay varios autores que comentan que hay una relación en la longevidad de las personas que viven en áreas urbanas relacionado al contacto con estas áreas verdes y ecosistemas circundantes. Bueno, las áreas verdes me ayudan a mejorar el bienestar de la población urbana. Además, los ecosistemas naturales ayudan a purificar el aire y el agua que mantienen la vida y esto previene desastres. La Organización Mundial de la Salud comenta que los espacios verdes, sobre todo parques o en este caso los bosques, representan un componente fundamental para cualquier ecosistema urbano.
Además que estas infraestructuras verdes desempeñan un papel importante y fundamental en el enfriamiento de las ciudades en cuestiones de la temperatura. Y además la Organización Mundial de la Salud comenta que estos espacios verdes son también importantes para la cuestión de la salud mental, ya que puede mejorar el bienestar o tratamientos que tienen que ver con depresión o estrés. Casi siempre cuando uno visita un área verde o un bosque, realmente siente tiene un sentimiento de bienestar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud sacó este documento en donde comenta que los humanos, así como plantas y animales, tienen una microbiota sin la cual no se podría sobrevivir. Y estos ecosistemas microbianos están en constante diálogo con los ecosistemas humanos. Y bueno, la reducción del contacto de las personas con el medio ambiente y la biodiversidad, así como la pérdida de la biodiversidad, pueden reducir la diversidad de la microbiota humana. Por lo tanto, puede haber una disminución en lo que es la disfunción puede conducir a una disfunción del sistema inmunológico y por lo tanto esto puede provocar enfermedades. Un poco hablándoles del microbioma, bueno, un ecosistema, en este caso el bosque de la primavera, que es por su tamaño, características de suelo, comunidades de plantas y animales silvestres y su historia, tiene una relación con un microbioma ambiental. Este microbioma ambiental, según la exposición que tiene que ver con la frecuencia de esta exposición o duración, hay una relación con el microbioma humano. Y este tiene una relación con la función inmunológica. Y bueno, la función inmunológica tiene beneficios a la salud, ya que disminuye la mortalidad o disminuye las enfermedades que pueden ser enfermedades cardiovasculares, asma, entre otras. Bueno, además la contaminación del aire, sobre todo por las emisiones de los automóviles, va a contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y esta infraestructura verde va a ayudar a disminuir la contaminación del aire. Se prevé que el aumento de las temperaturas está produciendo una carga de mortalidad y bueno, por lo tanto hay que apostarle a la conservación del ecosistema del bosque de la primavera, que es de gran importancia para la zona metropolitana de Guadalajara. Parte de mi trabajo de investigación surgió identificando la problemática de que la expectativa de vida en el área metropolitana de Guadalajara no se estaba cumpliendo debido a que hay muerte prematura. Esto quiere decir muerte entre los 15 y los 64 años de edad. Y bueno, analizando un poco la tendencia es que va incrementando. Y una de las preguntas que surgieron fue si determinantes ambientales de la salud, como es el bosque de la primavera, puede ayudar a reducir la mortalidad prematura en los habitantes actuales y futuros del área metropolitana de Guadalajara, y así si la cercanía al bosque de la primavera puede disminuir la muerte prematura ante el cambio climático. Durante el trabajo de investigación se utilizaron 2 años que tenían que ver con anomalías. Bueno, se seleccionó el año 2013, que es el año con una anomalía mayor a 1 grado centígrado relacionado a las temperaturas máximas, y como contraste se utilizó el año 2014, que es un año normal. Los resultados de la investigación fueron que en el año anómalo, el 2013, del total de las muertes que hubo en ese año, el 38.07% fueron muertes prematuras, que son muertes entre los 15 y los 64 años de edad. Y en un año normal, que fue el 2014, hubo un 37.5% porcentaje de muertes prematuras. Se identificaron 6 principales causas de esta mortalidad prematura, que fueron lesiones, principalmente violencia interpersonal y lesiones de transporte, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado y diabetes mellitus. Y algo que surgió, uno de los resultados que observamos fue que en el año anómalo, el año 2013, la principal causa, excepto en Guadalajara, fueron las lesiones. Se hizo un listado de las colonias que se tenían en el área metropolitana de Guadalajara y se seleccionaron las colonias que tenían la mayor tasa de muerte prematura, que fueron estas 11. Y lo que observamos fue que principalmente estaban en el municipio de Guadalajara.
De igual forma, se hizo el listado de las colonias con la menor tasa de muerte prematura y estas estaban en el municipio de Zapopan. Aquí está el mapa donde pueden observar colonias con mayor tasa de muerte prematura son las rojas, están del lado oriente de la ciudad, mientras que las colonias con menor tasa de muerte prematura son las que están del lado poniente de la ciudad. Se analizaron dos condiciones extremas de dos grupos, un grupo de colonias a más de 10 kilómetros del Bosque de la Primavera y otro grupo a menos de 10 kilómetros del Bosque de la Primavera. Este fue el mapa, donde también pueden observar colonias con menor tasa de muerte prematura, son las que están más cercanas al bosque, del lado poniente, y las que tenían la mayor tasa de muerte prematura del lado oriente. También se analizaron los rangos de tasa de muerte y aquí también podemos ver cómo estas colonias son las que tienen el menor rango de tasa de muerte prematura. Y bueno, aquí está el Bosque de la Primavera. Se ha analizado el análisis de varianza, donde salió una diferencia significativa en muertes prematuras totales y enfermedades cardiovasculares. Esto confirma la hipótesis de que es distinta la muerte prematura cuando se habita cerca del Bosque de la Primavera en un año con anomalía de temperatura, como fue el año 2013. Bueno, este es un cuadro comparativo del análisis de varianza de cómo en el año anómalo sí hubo diferencia significativa y en el año normal no hubo diferencia significativa en lo que fueron muertes prematuras totales y enfermedades cardiovasculares. Esta es una imagen que les quería mostrar de cómo de la temperatura media anual en 1961 a 1990, bueno, principalmente la temperatura es de 15 a 20 grados centígrados en casi todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la temperatura media del 2040 a 2069 va a ser arriba de 20-25 grados centígrados. Sin embargo, podemos ver cómo las áreas verdes, en este caso aquí se puede observar el Bosque de la Primavera, nos puede ayudar a tener una temperatura óptima de 15 a 20 grados centígrados. Y bueno, como parte de las conclusiones es que en un año con anomalía mayor a 1 grado centígrado, en el Bosque de la Primavera reduce el 25% de la muerte prematura en los habitantes cuyas viviendas se ubican al oriente del ecosistema. Y bueno, las temperaturas registradas en el 2013, que fueron de 34.5 a 38.2 grados centígrados, que fueron las temperaturas máximas, serán cada vez más frecuentes a consecuencia de lo que es el cambio climático. Por lo tanto, el Bosque de la Primavera será un seguro de vida para los más de 1 millón de habitantes que habitan en el oriente del ecosistema. Por esto que es importante que protejamos al bosque, porque el bosque nos protege. Y bueno, parte de lo que surgió en el trabajo de investigación fue los indicadores ambientales, que la distancia al Bosque de la Primavera detona muerte prematura y enfermedades cardiovasculares. Y bueno, este no es nada más un problema local, sino también un problema a nivel mundial, ya que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es el 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, que tiene como objetivo lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y bueno, la tendencia es que las anomalías positivas de temperatura cada vez vayan incrementando y por lo tanto va a incrementar lo que es la muerte prematura. Hay los determinantes ambientales como la infraestructura verde, que es la distancia al Bosque de la Primavera, influye directamente en la muerte prematura. Y bueno, enfermedades cardiovasculares son indicadores de efectos asociados de manera significativa a las determinantes ambientales en el área metropolitana de Guadalajara. Y las personas que viven en las colonias que se encuentran más cerca al Bosque de la Primavera tienen una menor tasa de muerte prematura. Esto quiere decir que están cumpliendo más con la expectativa de vida, a diferencia de los que viven lejos del ecosistema, del lado oriente de la ciudad. Y bueno, la conservación del Bosque de la Primavera es primordial en términos de años de vida humana. Muchas gracias. Bueno, sí, de los presentes, sí, adelante, doctor Curiel. Sí.
Sí, bueno, en principio agradecer mucho la parte de esta sesión. Me parece un excelente complemento al arranque que hemos tenido con esta visión de la UNESCO. Agradecerle a Otto, a Sergio, a Citlali su compartir este conocimiento que nos da pauta para estar manteniendo la relevancia que tiene este bosque como ecosistema. Yo quisiera hacer una pregunta a Otto, porque me surge cada vez que uno revisa un poco de la historia, uno ve, y desconozco la razón y por eso ahí pido un poco de algún comentario al respecto. Antes, como el cerro del Colli o el cerro del Colli lo separaban del resto del bosque, ¿no? Que le llamaban el cerro del Huilisteque, no relacionado con las aves, que ahora con lo que dice Sergio tenía mucha razón, porque las aves juegan un papel de identidad importante, pero lo separaban, o sea, es decir, y inclusive el Iztépete, tan cerca que es una zona de las pocas zonas, ¿no?, arqueológicas que tenemos entre el bosque y la ciudad, está situada prácticamente a las faldas del Colli. O sea, ¿a qué se debe ese nombre del Colli a este cerro y por qué separado del resto del área boscosa natural? Esa es un poco mi pregunta. Bueno, el nombre viene de su significado supuestamente del náhuatl. Colli implica un edificio volcánico, de origen volcánico, de ahí viene también el nombre de Colima, que el nombre es dado a la eminencia, no por el estado, sino la eminencia volcánica es la que da el nombre al estado. Entonces el Colli siempre fue considerado un sitio de origen volcánico y en sus tiempos también remotos hay evidencia de esa actividad. Yo creo que su tratamiento en las fuentes, más para Guadalajara, se debe precisamente a su cercanía a la ciudad de Guadalajara en ese entonces. Entonces era el poblado que daba a Guadalajara la mayoría de su combustible, digamos, diario de maderas, etcétera, etcétera, para los fogones que cocinaban las exquisiteces que comíamos entonces. Entonces es una cuestión de cercanía a los lugares. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me aprecio de conocer la zona de la Primavera porque yo daba instrucción militar en Santa Ana Tepetitlán. Santa Ana Tepetitlán le decía de los negros porque ahí se hacía carbón y lo traían a vender a Guadalajara. Pero hay una palabra, yo me considero que sé mucho del origen de las palabras. Pero hoy usted, maestra Citlali, habló de una palabrita que no la puedo desmenuzar. Microbiota, así lo dijo. Microbioma. ¿Eso qué significa? Es como, micro es de pequeño. Ajá, pequeño, y bioma se refiere a vida. Ahora sí. Sí, porque hace no sé qué tiempo el doctor Curiel habló del humus. Y él decía que el humus es la parte rica que puede producir plantas, flores, frutos, etcétera. Pero esa palabra es tan hermosa que de ahí viene humildad, de ahí viene humano, ahí viene de que el hombre, para que sea humilde, tiene que estar a nivel de piso. Entonces, por eso hoy sí cuando escucho microbiota, dije, ching, a ver qué. Bueno. Y la aportación del maestro, tanto de Otto como de la Universidad de Guadalajara, vino a enriquecer lo que técnicamente casi nadie conoce de la zona de la Primavera. Yo sí, porque gran parte estamos hablando de que yo daba instrucción militar en 1974 y ahorita que están diciendo la influencia
de los ambientes arbóreos es maravilloso, de veras. Creo que si uno se comunica con las plantas nos entienden. Inclusive en Colima hay un médico veterinario que tiene un gran distribuidor de flores, frutos, y dice, háblales a las plantas y te van a entender. Mi mujer también anda con esa onda. Así es que muchísimas gracias, porque esto fue un conocimiento maravilloso que yo conozco los aspectos inclusive jurídicos. Ese bosque de la primavera era de uno de Tala, del tatarabuelo de los señores Ruiz, unos compositores. Gabriel Ruiz era nieto ese hombre tenía una hacienda de 19,000 hectáreas. Empezaba, prácticamente era la mitad del bosque de la primavera y llegaba a un lugar que se llama San Antonio, aquí frente al periférico. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra a una pregunta, nada más ahondaría lo que señalaba la maestra Citlali sobre lo de microbioma, microbiota, que es esta interacción entre microorganismos que de alguna manera son de carácter biológico, pero también hay compuestos químicos que se despiden o se desprenden de las plantas y de los animales o de la biodiversidad que está ahí presente y que entran en interacción precisamente o que se generan a partir de esa presencia vegetal, de esos cuerpos de agua, de esas diversas, como decía, flujos, no solamente de aire, agua, energía, sino que de alguna manera esa interacción entra en esta interacción con el cuerpo humano a través de la respiración, a través de la piel o a través del intestino, y que es donde surge ese efecto protector que de alguna manera tiene que ver con la posibilidad o la capacidad de generar una capacidad de inmune ante ciertos patógenos del entorno en el que nos movemos, ¿no? Entonces, esa posibilidad protectora, digamos, de la salud viene de esa interacción con esos microbiomas. Estaba una pregunta por ahí, sí. Sí, buenas tardes. Yo recuerdo que la zona de amortiguación de la primavera hace tiempo incluía lo que hoy es el famoso estadio OmniLife de las Chivas y la famosa Villa Panamericana. Quiere decir que de alguna forma no se respetó ya esa área. Yo creo que los principales enemigos del área de la primavera son los desarrolladores de vivienda, y creo que esos enemigos son los que debían de estar aquí confrontando la problemática y dando la cara real, porque es un secreto a voces que esos incendios son provocados, gran parte de ellos, algunos han sido confirmados, algunos no, pero la pregunta es: ¿qué tantos dientes tiene la sociedad para enfrentar a estas amenazas, que yo creo que es la principal? ¿Qué tantos dientes jurídicos o legales tienen para enfrentar a este problema? Y por otro lado, en cuanto al estudio de la doctora, interesante, muy respetable, pero creo que también hay otros factores, no nada más es la cercanía al área de la primavera, tiene que ver con el estado socioeconómico del área de Poniente, es mejor que la del Oriente, y habrá que incluir otros factores en ese estudio, doctora. De todos modos es interesante y creo que es útil. Muchas gracias. Bueno, de hecho creo que sí los incluyó, a lo mejor sí ahonda sobre eso. Sí. Valdría la pena. De hecho, fueron varios, o sea, se utilizaron varios determinantes ambientales y determinantes socioeconómicos. Se trabajó con el determinante de la marginación, y como determinantes ambientales fueron contaminación del aire, fueron temperaturas y fue la cercanía al bosque de la primavera, pero realmente sí se incluyeron, y los resultados que iban surgiendo fueron
de los determinantes ambientales fue lo que les presenté, pero sí se incluyó lo que fue marginación, por ejemplo. No sé si alguien de ustedes quiere comentar sobre el otro aspecto que hablaba. Bueno, una pregunta más bien para ti respecto a la presentación de el ganado vacuno. Si eso en realidad es ya ligado a una presencia plenamente humana o es una presencia de, igual que de los perros, digamos, fugados a la zona de la primavera, pero ya sin la presencia humana. Porque también ahí yo diría que nos faltaría bastante la presencia gatuna de que han estudiado algunos compañeros en la región de Michoacán. Bueno, creo que en realidad deberíamos de tratar de manera diferente la presencia de perros y de vacas en el bosque de la primavera, porque hasta donde tengo entendido, mi experiencia en el bosque de la primavera ha sido en los últimos 10 años y lo que hemos observado es que el ganado cada vez es menos, por un lado. Nosotros tenemos la posibilidad de que a través de las cámaras trampa incluso podemos identificar si son o no los mismos individuos. En el caso del ganado, prácticamente es un grupo muy pequeño el que de manera recurrente se encuentra en un mismo lugar. Y yo considero que es básicamente el hecho de que la gente de la región de Tala de alguna manera aprovecha ese espacio de posibilidad que ofrece el bosque durante la temporada de lluvia para liberar a su ganado y mandarlo hacia el bosque. En el caso de los perros, el problema es distinto. El problema básicamente, bueno, ahí hay dos problemas en el mismo problema, porque hay gente viviendo dentro del bosque de la primavera con sus perros. No sé hasta dónde, quizás la gente del OPD lo sepa mejor que yo, pero no sé hasta dónde la misma gente que vive en el bosque de la primavera tiene controlados a sus perros. Pero tenemos el problema de gente que va al bosque de la primavera, que ya no les gustan los perros por alguna razón y los liberan en el bosque de la primavera. Que no solamente son con perros, porque nos hemos encontrado o se han registrado hasta cocodrilos en el bosque de la primavera. Entonces, la situación desde mi perspectiva se ha ido acrecentando. Realmente el problema del bosque se puede ver de alguna forma impactado por la presencia de perros. Nosotros mismos, en nuestros trabajos que hemos desarrollado con los murciélagos, tenemos que trabajar de noche. Nos hemos encontrado grupos de 5, 6, hasta 10 perros ahí moviéndose en el bosque de la primavera y algunos de ellos bastante agresivos. Entonces, creo que ahí sí es parte de la responsabilidad de nosotros como parte de la sociedad el buscar la manera de mitigar ese efecto. Y sé que hay una serie de ejercicios que ahora dentro del mismo OPD, a partir de esos resultados, el mismo OPD ha venido desarrollando para intentar controlar eso. Lo primero es saber cuántos perros hay dentro del bosque de la primavera que son propiedad de los dueños que viven o de la gente que vive dentro del bosque de la primavera, para partir de ahí y bueno, por lo menos no darles croncha a los que tienen dueño. Los que no tienen dueño, bueno, habría que capturarlos y buscarles un destino diferente. Pero a mí me parece que el problema se puede ir complicando en la medida que la mancha urbana va poco a poco rodeando al propio bosque de la primavera. Y bueno, este fenómeno lo hemos visto en otros lugares como en Puerto Vallarta. En el Estero del Salado nosotros hicimos un trabajo con perros ferales y con gatos. Ahí incluimos gatos y la parte interesante es que donde se presentaban perros no había ni zorra, ni jaguarundi, ni armadillos, no había nada, solo perros. Pero donde había gatos era más común, por ejemplo, encontrar mapaches. Y donde había perros y gatos no teníamos tanta riqueza como si teníamos en zonas en donde no llegaban los perros y los gatos. Entonces, de alguna forma hay un efecto interesante que resulta en la no presencia de especies silvestres en aquellos sitios
en donde los perros en particular dominan el área. Digo, hasta ahora no ha sucedido eso. Hay muchas bondades en las características del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Una de ellas, a la que yo regularmente hago referencia, es la característica de ser una especie de unidad redonda. Prácticamente hay 20 kilómetros de lado a lado en los 4 ejes, cosa que otras áreas naturales, si vemos por ejemplo Cerro Viejo, es un chorizo. Y ahí tiene un efecto diferente la presión que puede ejercer la presencia de la frontera urbana y la frontera agrícola sobre la misma área por el efecto de borde. Entonces, de cierta forma, el bosque ha tenido esa posibilidad de resiliencia, esa capacidad de resiliencia para poder mitigar una serie de fenómenos que se están dando alrededor y poder mantener esa riqueza biológica que ahora hemos visto. Pero en particular la presencia de perros y gatos, de perros en particular, está siendo algo notorio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Sí, adelante. Nos viene una reflexión pensando en quiénes deberían estar aquí como los desarrolladores o como los políticos. Creo que la cercanía que tenemos con el bosque a todos los que habitamos esta zona metropolitana nos debería comprometer muchísimo más con sus causas. Porque no nada más son los desarrolladores que tienen su parte. Ojalá y no se enteren de su investigación maestra de que viven más los que viven cerca del bosque porque se van a ir a hacer más fraccionamientos para allá, ¿me explico? Finalmente es un valor agregado que tienen esos lugares, ¿no? Pero en esta ciudad vivimos todos, desarrolladores o no. Y en la primavera, por ejemplo, ir a andar en bicicleta, que podría ser un acto tan simple, tan amigable, si se hace de manera descuidada es un problema en la primavera. Entonces no nada más son los desarrolladores, no nada más son los políticos, somos los que vivimos aquí, que no nos damos cuenta que estamos ahorcando, ahora sí que pues nuestros salvavidas, ¿no? Tal cual, yo lo pondría así. Entonces creo que pues sí podemos buscar responsables, pero yo les llamaría que también veamos cuál es nuestra posición con respecto al bosque que estamos haciendo. Hay muchísima ignorancia. Ahora tenemos un ratón que no sabemos qué es. Entonces tenemos que conocer muchísimo más de esto antes de que nos lo acabemos, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una parte más de cierre. Bueno, en principio agradecer la presencia del doctor Sergio Guerrero, del arqueólogo Otto Chondú, maestro, de la maestra Citlali Curiel, porque creo que aquí hay una coincidencia en que realmente el bosque es un patrimonio, es un espacio donde realmente encontramos grandes valores que no solamente, como lo decía el maestro Otto Chondú, dan parte importante de la identidad y de la historia de este territorio, sino también la importancia que este espacio tiene en un asunto más regional o en un asunto nacional o incluso en el contexto internacional como corredor de vida silvestre, ¿verdad? Entonces creo que hay muchísimos elementos, no solamente de los valores que ahí encontramos, de la importancia que tiene este espacio, sino también de los grandes beneficios que como ecosistema nos brinda para el bienestar de todos los que aquí vivimos. Y bueno, históricamente también se habla de esa relación tan primordial y tan indisoluble que hay entre el bosque de la primavera con la población del área metropolitana de Guadalajara y de cómo históricamente tenemos pues esas evidencias. Por otro lado, creo que si bien es cierto, es un espacio que buscamos proteger, también es un espacio con el que buscamos interaccionar. En muchos lugares del mundo, las áreas naturales protegidas o las reservas de la biosfera son espacios que no son como relictos en los que no se tocan o no se interacciona con ellos, sino al contrario. O sea, la gente va hacia estos espacios, conoce estos espacios, porque dicen que un principio para querer
y valorar y proteger algo es interaccionar con él, ¿no? Y es esta parte de convivencia y de armonía que puede estar entre la población y el Bosque La Primavera, es donde vamos nosotros quizá a tener un mayor aprecio de lo que ahí alberga. Entonces, bueno, por un lado se habla de esta identidad de Jalisco y el Bosque La Primavera, por otro lado de esta relevancia que ya nos hablaba el doctor Sergio Guerrero sobre el refugio, sobre un espacio también importante para la conservación genética, que bueno, que detrás de toda esta serie de elementos que nos da de la importancia de las especies que ahí habitan, pues también hay todo un sentido del valor que tiene también como para la conservación genética, para la conservación de especies y para la conservación de la vida silvestre en general. Y bueno, es importante la parte donde se señala que hay ya más especies que han sido identificadas y que eso le da una connotación diferente, no solamente en el plano local, sino en el contexto nacional e internacional sobre el valor y la prioridad para conservar esta área, ¿no? Por otro lado, en Bosque La Primavera también como protector, es decir, en este paradigma también importante donde, si bien es cierto, hay grandes beneficios que se brindan a partir, ya lo decían, de la regulación del clima, de la temperatura, de la regulación de la contaminación del aire, como elemento protector o regulador de enfermedades. Bueno, esta parte también en los contextos de crecimiento urbano y de dispersión urbana también pues juega un papel fundamental el poder mantener este espacio como tal. Bueno, sin más, creo que aquí ya se han señalado muchísimos elementos que le da una relevancia de por qué mantener este espacio, y sí estoy de acuerdo en esto también que se ha dicho, que la participación de todos los involucrados en esta área, los que vivimos en este espacio, pues somos responsables de lo que pase con él, pero también en la medida en que tengamos esta información y este conocimiento, pues también en esa medida podemos ir generando una mayor conciencia del valor de este patrimonio, ¿no? Por un lado, y de los beneficios que de él obtenemos. Bueno, con esto yo cerraría en la parte entregando unos constancias que se hicieron por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía a cada uno de los participantes, y leo lo que en este reconocimiento se señala. El reconocimiento por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de la celebración Bosque La Primavera, Reserva de la Biosfera, 12 años de reconocimiento UNESCO en el simposio El Valor del Bosque La Primavera a través de los siglos, con la conferencia Identidad de Jalisco y el Bosque La Primavera, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el compromiso de un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura, y está dirigido al maestro Otochondube Baumbach. Muchas gracias. Asimismo, se hace un reconocimiento con la diferencia de que es un trabajo anual del que presenta el maestro Otochondube como parte de los socios de esta benemérita, y bueno, en el caso del doctor Sergio Guerrero y de la maestra Citlali Curiel Balzaretti, pues es una participación en la que surgen como invitados especialistas en el tema. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y la maestra Citlali Curiel Balzaretti, muchas gracias también. Bueno, con esto cerraríamos, y yo invito al doctor Arturo Curiel a pasar a esta mesa para hacer el cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a dar un receso en realidad porque en este festejo del
los 12 años. Realmente este es nuestro arranque, porque en esta benemérita institución los martes se dedica al diálogo con los consocios, y entonces hoy iniciamos con estas presentaciones. Continuamos con la sesión tradicional a las 8 de la noche, y con eso estaríamos continuando el evento académico y ya la salida de campo pues el fin de semana. Y entonces vamos a declarar más bien un receso más que un cierre. Sí me gustaría decir un par de cosas finalmente. Uno es, de nuevo cuenta, agradecer a todos su presencia. Gracias aquí por estar el quien preside el Comité Social del OPD Bosque de la Primavera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los compañeros de Canal de Televisión, Canal C7, del Gobierno del Estado, que estuvieron todo este tiempo aquí, a todos ustedes. Y bueno, también darle un reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, que estuvo a cargo de la parte de la coordinación de esto. No quisiera terminar el uso de esta palabra sin antes poco recuperar algunas de las cosas que aquí se comentaron, porque me parece fundamental esta parte de los microbiomas o de los microbiotas. Ustedes recuerdan que antes se clasificaba la vida en 5 reinos, eso ya no se usa en la actualidad, pero antes nos hablaban de 5 reinos que se podía organizar y clasificar la vida, ¿no? Casi nos aprendimos más los que tienen que ver con plantas, animales y hongos, porque son los que podemos ver. Pero hay otros componentes de la biodiversidad y de la vida que no vemos. Y entonces a esos son a los que se denominan ahora como esta parte de los microbiomas, principalmente aquellas que están conformados por bacterias. ¿No? Se dice, por ejemplo, que parte de lo que está esperándose a descubrir es esta parte de esta riqueza de microbiomas, principalmente compuestos por bacterias, que tienen una tarea muy fundamental para conservar nuestra salud y nuestra vida. Y de alguna manera también se sabe que el 25% de la biodiversidad que existe en el mundo está en los suelos y está por descubrirse. Y entonces cuando se habla de microbiotas o microbiomas, estamos hablando de esta organización de la vida que no podemos ver con nuestros sentidos, pero sabemos de que existe y que tenemos un intercambio continuo y permanente en nuestra vida con ellos. Esa parte me gustaría contribuir a esto que ya dijeron nuestros compañeros. Y también, por ejemplo, el asunto de los asentamientos. Fue muy interesante, quizás Citlali no lo comentó, pero cuando ella presenta la gráfica de las menores tasas de muerte prematura, algunas son en asentamientos irregulares, es decir, no la clasificación, porque en el trabajo de ella hay 7 categorías de vivienda, por ejemplo, y entre ellas están las viviendas irregulares. Y esas también se disminuye la parte de la muerte prematura en condiciones de ambientes extremos. Es un punto importante. Para la parte de la Villa Panamericana, nada más un anuncio: el Colegio de Jalisco está por publicar el siguiente mes un libro que está dedicado completamente al tema de Villa Panamericana, con un rigor de estudio de caso muy interesante, porque lo liga, está muy vinculado con el tema de la aplicación de políticas públicas en nuestro estado, y entonces es un libro que recomiendo desde ahora que sale el siguiente mes. Y finalmente esta parte también, una de las cosas fundamentales es, se reconoce este efecto benéfico de la primavera, muy articulado a la dirección de los vientos. Yo creo que por eso también eso hay que difundirlo, para evitar esto que se comenta. No vayan a pretender de que hay que, con el justificativo de mejor salud, seguir urbanizando alrededor del bosque, porque eso tiene que ver mucho también con la dirección de los vientos, y eso hay que dejarlo muy claro. Bueno, insisto, no cerramos aquí la sesión académica, sino simplemente declaramos un receso, y los que gusten acompañarnos a las 8 de la noche en esta continuidad, pues serán bienvenidos. Gracias a todos por su presencia, y gracias por, de manera colectiva, conmemorar estos 12 años que se van a cumplir el sábado, pero que desde ahora los estamos festejando, estos 12 años de darle este valor mundial al bosque de la primavera, al declararlo reserva de la biosfera dentro de la red que tiene la UNESCO en el mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí.